¿Qué tal? Buenas noches, un saludo al auditorio. Nada más una corrección, Sí. soy profesor nada más de Ciencia Política en el Ah, Tecnológico de Monterrey, ya perdón, no bueno, soy está. coordinador hace tiempo. Ujú. Pero sí, aquí con mucho gusto. Pues adelante platicar. ¿Cuáles son las implicaciones, los ecos? Esto ya estuvo en el Senado y está por aprobarse en comisiones. Sí, claro, es una reforma que se ha venido discutiendo en los últimos años, en realidad. Realmente, pues, es un planteamiento que se ha hecho, en forma ya desde los años 80, y en los últimos 2, 3 años se ha configurado una propuesta, un planteamiento mucho más concreto sobre la posibilidad de que el DF sea Estado 32. Y ahora, en esta legislatura se ha venido discutiendo de manera más concreta y pues tenemos varios elementos aquí que son relevantes. En la primera instancia, pues la configuración de las delegaciones, de lo que son las delegaciones alcaldías, a final de cuentas, con ayuntamientos, es decir, órganos colegiados, con un síndicos, regidores, presidente municipal. Pero hay un tema aquí que parece relevante y es que lo que se ha comentado en la que se presentó es que todavía se mantiene un modelo donde muchas atribuciones siguen estando en el contexto del gobierno del Distrito Federal y no en el contexto de las propias, de lo que serían de las propias ayuntamientos. Eso en una primera instancia. En una segunda instancia, pues el tema de la seguridad como se mantiene ahora, en una especie como de mando único, centralizado, en el propio gobierno del DF, pero en algunos temas con acciones concurrentes por parte de lo que serían los municipios en ese caso. Y pues por otro lado también un tema que me parece relevante, que es los mecanismos de coordinación fiscal que permitirían darle viabilidad a este posible Estado 32. Esos son, me parece, temas fundamentales, además de obviamente la construcción de una constitución local, que sería pues obviamente lo que tenemos ya como estatuto de gobierno, pero reconstruido como una constitución. Entonces, hay varios temas aquí que parecen relevantes y que tienen que ver con esta propuesta. Ujú. Bueno, aquí mencionabas, soy Laura Barrera, Gustavo, tres de estos elementos. Otro de los elementos que yo creo que para como ciudadano habría que considerar es que tendríamos, quienes habitamos en el Distrito Federal, derechos plenos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería la diferencia más notable o las diferencias más notables entre los derechos que ahora ejercen los ciudadanos de otros estados de la República con los que tendrían, los que se modificarían para los del DF? Bueno, lo que pasa es que en el Distrito Federal, a pesar de que elegimos delegados, no elegimos en el sentido estricto ayuntamientos, no elegimos a una estructura de representación que toma decisiones en el contexto de una especie de asamblea que permite pues la operación de distintos servicios. Eso no lo tenemos en la Ciudad de México. Y tampoco tenemos, por ejemplo, temas como un Congreso local con facultades plenas, como tienen otros estados, y tampoco tenemos una Constitución, y eso es a lo que se refieren con el tema de los derechos plenos. Eso es lo que en algún momento en la Ciudad de México existió, sin embargo, después se modificó a inicios del siglo XX y pues la estructura que hemos tenido se ha venido Ujú. reinstituyendo en ese sentido. Gustavo, ¿cuáles serían las críticas, los riesgos que implicaría un cambio como este? Bueno, el más relevante tiene que ver con si realmente los ciudadanos del DF tendríamos derechos plenos a partir de la elección de un ayuntamiento que tenga atribuciones plenas. Es decir, lo que venía planteando en el sentido de cómo algunos ayuntamientos en los estados del país tienen atribuciones que en el caso de la Ciudad de México no se tienen, y cómo en esta reforma, si es que se aprueba, tendrían o no tendrían. Me parece que como está planteada la propuesta, hay todavía atribuciones que los municipios en este caso no tendrían, y eso me parece el principal riesgo en el sentido de que pueda ser una especie de simulación el hecho de que los ciudadanos del Distrito Federal pudiéramos elegir ayuntamientos que no tienen atribuciones plenas como si las tienen otros estados del país. Gustavo, me surge una duda y sobre todo cuando mencionas el tema de seguridad. Por un lado, en otras entidades de la República, en muchas entidades de la República, se dice que hay que quitarle atribuciones a los municipios porque han caído en manos de la delincuencia, porque los malos manejos son flagrantes, evidentes. Aquí entonces se está buscando lo contrario, pues darle más atribuciones. ¿Qué tanto hace sentido eso? Bueno, se planteó en algún momento en las discusiones sobre las iniciativas la idea de que algunos temas de seguridad
se plantearan en el contexto de los ayuntamientos del posible Estado 32. Sin embargo, pues en la Ciudad de México tenemos una estructura de mando único, que es la estructura que se ha planteado como solución en los estados del país por parte de la iniciativa presidencial que se ha venido discutiendo en los últimos días. Y obviamente aquí es una discusión que me parece relevante, porque al final de cuentas la estructura federal plantea el modelo que tenemos con atribuciones de municipios en temas de seguridad que no corresponden a los estados y a la federación, y la pregunta es, ante la diversidad de estructuras policíacas que existen en el país, si la homogeneidad es posible y viable y deseable en una primera instancia, y cómo esto en el contexto de la Ciudad de México repercute. Es decir, en la Ciudad de México tenemos una policía que parece más o menos homogénea y estructurada, con un modelo de mando único, y cómo sería si los municipios generaran o pudieran tener atribuciones de ciertos tipos de seguridad, y cómo esa descentralización impactaría o beneficiaría a los ciudadanos en el Distrito Federal. Lo que pasa es que es un tema que todavía se sigue discutiendo, y por lo que se ha planteado en la discusión no ha quedado claro un acuerdo, pero la tendencia hasta hace unos días era bajar algunas atribuciones a los ayuntamientos. Pues te agradecemos mucho este tiempo, Gustavo, por ayudarnos a aclarar el tema y estaremos buscándote en próximas ocasiones. Un fuerte abrazo. Claro que sí, un saludo al auditorio.